hermanos, qué gusto de escucharles, qué gusto de verlos. Y a manera de introducción de este mensaje, quiero platicarles una breve historia. Una persona muy estimada, muy querida de mi parte, se acercó a mí y me dijo, es la última vez que asisto a esta iglesia. Ahora quiero asistir con ustedes a nuestra iglesia. Y es que vengo ahorita de la iglesia y cada vez que voy, se la pide y pide dinero, que para esto, que para aquello otro. Y pues no quiero volver a esa iglesia. Y hermanos, esa es una de las razones por las cuales muchas personas dejan de asistir a una iglesia cristiana. Y es cierto que algunos cristianos han hecho mucho para ganarse esta reputación. Es una triste realidad que debemos reconocer en lugar de huir de ella. Y pues hay muchas historias, conocemos de líderes religiosos que le prometen a la iglesia, le prometen a los miembros, deposite tanta cantidad de dinero y va a recibir el doble. Tienen una mala interpretación de las escrituras y traiga todo lo que tenga y pues Dios la va a amar más. Y hay una serie de razones que dan para, pues conocemos historias de cómo hacen mal uso para sus propios beneficios, para sus propios propósitos, estos líderes religiosos del dinero que le piden a la membresía. Pero hermanos, la historia de nuestro tema de hoy es una historia bíblica, es una historia transformadora, una historia de las iglesias gentiles, es decir, de las iglesias no judías, que apoyan económicamente a la iglesia de Jerusalén. Este episodio sanador de fe en acción nos invita a ver cuán milagrosa es realmente la historia del Evangelio. Y es el tema y el título de este mensaje, una historia transformadora. Y la encontramos en el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 17. Empecemos con los primeros versículos. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto y les dice, hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia, de la región de Macedonia, una provincia del Imperio Romano en aquel tiempo de la iglesia, del tiempo del apóstol Pablo, pues imperaba el Imperio Romano y pues tenía conquistadas estas regiones y las dividió en provincias y una de las provincias se le llama Macedonia. En esta región pues estaba la iglesia de Filipos, los filipenses, estaba la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses. Y le está diciendo aquí el apóstol Pablo a los corintios, queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia, de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Al ser llamados, estos hermanos recibieron el amor de Dios, mas no se quedaron con él, lo expresaron generosamente a otros. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, han pasado por muchas tribulaciones, por mucho dolor, por mucho sufrimiento, por muchas dificultades. ¿Pero qué, hermanos? Pero están
muy felices, muy felices. Y es que la verdadera felicidad, hermanos, no depende de las circunstancias, no depende de lo que me está sucediendo, de lo que me está ocurriendo a mi alrededor, de lo que estoy padeciendo, de lo que estoy pasando, sino es una actitud, es una actitud espiritual, es algo que Dios nos regala, el gozo, un fruto del Espíritu Santo. Y ellos estaban concentrados en el llamamiento de Dios, en todo el amor que Dios derramaba sobre ellos. Y lo expresan hacia otros, no se quedan con ello. Y estaban muy felices, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Sigamos leyendo, versículos 3 y 4. Les aseguro que dieron todo lo que podían. Y aún más de lo que podían, aún más todavía de lo que podían, hermanos. No lo hicieron por obligación. Estaban felices, gozosos en el Señor, de manera que se desprendían de aquello que tenían y más de lo que podían dar, daban. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo por voluntad propia. Además, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar, de involucrarse en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Pablo está organizando una colecta para los hermanos en Jerusalén, la iglesia allá en Jerusalén, que estaba pasando por una situación extrema de crisis, de pobreza. Su economía estaba por los suelos. Y estaban organizando esta colecta. Sigamos leyendo, versículos 5 al 6. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, se entregaron ellos mismos, se dieron ellos mismos. Primero al Señor, primero nos rendimos al Señor, primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Así que le hemos pedido a Tito, un ayudante que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros, que le auxiliaba, así que le hemos pedido a Tito, quien alentó a que comenzaran a dar, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Versículo 7. Ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Estaban ricos en dones espirituales. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Versículo 8 y 9. No les estoy dando una orden. No. Dios no obliga a las personas. No les estoy dando una orden. Solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias. Le está escribiendo a los corintios de lo que está sucediendo allá en las iglesias de Macedonia, de los filipenses, los tesalonicenses. Para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre. Nada más recordemos la manera como nació nuestro Señor Jesucristo. Para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Versículo 10 y 11. Este es mi consejo. No le estoy dando una orden. Le estoy recomendando, dando un consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. Ya tiene tiempo organizándose esta colecta. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron.
dando lo que cada uno puede dar. Versículo 12 y 13. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios le acepta la ofrenda que él decida dar conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene, que nos quede muy claro. Dios no pide lo que no tenemos, pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. Tampoco no se queden sin nada. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ese era el propósito del apóstol Pablo, que haya igualdad. ¿Qué tipo de igualdad, hermanos? Aquí se los dice, versículo 14 y 15. Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta. Ellos están en extrema necesidad, pero ustedes tienen lo que a ellos les falta. En otra ocasión, ellos tendrán lo que les falte a ustedes. Y de esta manera habrá igualdad. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo, hermanos. Como dice la Biblia, y se los confirma lo que ya está registrado en las Escrituras. Ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Versículo 16 y 17. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, de ir a visitar la iglesia en Corinto, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Hermanos, aquí podemos ver que el apóstol Pablo está organizando y está llevando a cabo una colecta. Está coordinando esta ofrenda para los hermanos allá en la iglesia en Jerusalén. Podemos notar con lo que vimos en la historia de introducción, en las historias que ya muchos de ustedes conocen de cómo líderes religiosos pues levantan ofrendas y a veces pues tenemos conocimiento de algunos que hacen muy mal uso de ese dinero. Aquí hay una diferencia en la colecta que está coordinando Pablo. Hay detalles pero muy diferentes. De acuerdo a lo que leímos, podemos notar de que no hay promesas de que Dios dará más. No le está diciendo al apóstol Pablo, den lo que tienen y Dios les va a regresar al 100% aquello. Les va a multiplicar su economía. Los va a bendecir más todavía. No le está haciendo esas promesas. No le está diciendo eso. No lo está engañando con palabras de que, pues mira, no te va a llegar la enfermedad. Si tú ofrendas, no te van a asaltar, no van a violentar tu negocio y te van a robar todo lo que tienes ahí. No los está engañando, hermanos. No les está prometiendo que van a tener una vida sin dificultades, sin problemas, ni nada de eso. Y no le está diciendo que con ello Dios lo va a amar más. No se trata de ganarse el amor de Dios. Dios ya nos ama profundamente. Dios ya en todo momento nos ama. Nunca nos va a dejar de amar. La ofrenda de Pablo es una forma de unirse a la vida de Dios en el mundo. ¿Qué diferencia tan grande, hermanos? En cambio, esto que les está pidiendo Pablo que participen es una manera para que ellos participen en la vida de Dios, en la obra de Dios en el mundo.
Este regalo no es para que llenarse los bolsillos de dinero Pablo y compre su propio barco y esté haciendo los viajes en su propio barco y no pase penurias, no, nada de eso. No es para llenarse los bolsillos, no es para ponerle lujos a los templos, a los salones donde se reunían. Es una invitación, hermanos, a participar en el reino de Dios aquí y ahora. Es una invitación que diario la estamos recibiendo de nuestro Dios, de participar en su reino. Su reino está avanzando, hermanos. Su reino va creciendo cada día. Cada día hay más personas que aceptan a Jesucristo y su reino va avanzando en este mundo. Es una invitación a participar en él. Y le está diciendo aquí el apóstol Pablo a los corintios, participen, vengan. Es un privilegio involucrarse en esto. Y pues no son todos los detalles. Veamos a más profundidad, hermanos, los detalles en esta participación crucial de la iglesia de los tiempos del apóstol Pablo en la obra transformadora de Dios. Veamos el primer aspecto, la transformación. Aquí se menciona, o lo podemos deducir de este pasaje que leímos del versículo 7, donde Pablo les dice, ustedes son ricos en todo. Ustedes son ricos en todo. Los está elogiando, hermanos, está reconociendo, diciéndoles, confirmando las riquezas que los corintios tienen. Miren, aquí se las enumera. ¿En qué son ricos, hermanos? En fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, dones que les ha dado el Espíritu Santo. Eran ricos en los dones espirituales, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Les hemos mostrado, el apóstol Pablo, que fue quien levantó estas iglesias, que fundó estas iglesias, les mostró muy claramente en persona el amor de Dios, con este bello ejemplo del apóstol Pablo. Han aprendido el amor de Dios a través de nosotros y son ricos en ello. Por eso, les dice el apóstol Pablo, esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa, también demuestren generosidad. Otro don que tenían y que tenían la oportunidad aquí de demostrarlo a través de esta ofrenda generosa. Mas esta ofrenda no es lo que parece superficialmente. Nosotros estamos muy familiarizados con las ofrendas, con las colectas. Es algo que ya nos es muy familiar, pero recordemos, hermanos, que esto era nuevo para las iglesias del tiempo del apóstol Pablo. Esto era novedoso, de que se estuviera haciendo una colecta. Y pues en nosotros no hay novedad, pero para ellos, para los hermanos allá en Corintio, era algo que no habían experimentado antes. Esto los movió, los llevó a que conectaran con otras personas de otros orígenes, de otros estilos de vida. Y podemos notar cómo en las iglesias en aquel tiempo había personas con trasfondo romano, personas con trasfondo griego, de casi todas las culturas y estilos de vida. De manera que aquí se presenta una unión en una sola familia de fe. Sin embargo, esta
esta unificación no estuvo exenta de problemas. Y lo podemos notar cómo trata este asunto el apóstol Pablo en casi todas sus cartas. Los anima, los alienta a que se unan, a que no estén divididos. Casi todas las cartas hay un tema de unidad como el cuerpo de Cristo. Les dice, somos un solo cuerpo, somos el templo de Cristo aquí en la tierra, como la familia de la fe. Y todo ello tratando de mantener la unidad en esos grupos, pues podríamos decir tiernos, porque no había mucho tiempo de haber sido, no existía mucho tiempo de haber sido fundados, de haber sido plantados por el apóstol Pablo. Jesús también, hermanos, enfrentó la división cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio, entre la comunidad judía y el resto del mundo, de cómo los judíos no podían ver a los samaritanos, no podían ver otras culturas, no podían aceptar otros estilos de vida. Y el pueblo de Dios, sin embargo, nosotros entendemos y sabemos que estaba destinado, Dios lo llamó al pueblo de Israel para ser una bendición, para ser una luz al mundo, para dar a conocer a Dios al mundo, para ayudar, ser instrumentos en las manos de Dios y ayudar al mundo, apoyar al mundo, dar a conocer que Dios les ama profundamente y que están incluidos en la vida de Dios. Pero, ¿qué hizo Israel? ¿Qué sucedió con Israel? Ahí lo vivió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, de cómo eran tan arrogantes en lugar de ser humildes, de cómo despreciaban a otras razas. Ahí tenemos ejemplos en la Biblia de cómo odiaban a los samaritanos. Y esta división se trasladó a la iglesia, normal, somos seres humanos. Se invadió a la iglesia. Y ahora Pablo pues le está pidiendo a estas iglesias gentiles que cooperen con los hermanos judíos allá en Jerusalén, los hermanos cristianos judíos allá en Jerusalén, que manden una ayuda. Y imagínense cómo se sentían en Corinto, en Tesalónica, en Filipos, si los judíos que llegaban ahí a la iglesia, pues les querían obligar a que guardaran aquellos ritos del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, como querían, les exigían que se circuncidaran, algo que ya era obsoleto en Cristo, todo aquello quedaba obsoleto. Entonces, los gentiles, pues se sentían ahí en iglesias, se sentían que no eran aceptados por los judíos que llegaban, que se convertían al cristianismo. Ahí había divisiones. Y ahora Pablo les está pidiendo, apoyen a los judíos, ayuden a los judíos. Y sabemos que apoyaron. Aquí les está diciendo a los corintios, miren cómo las iglesias en Macedonia han dado más de lo que podían dar. ¿Cómo le podríamos llamar a esto, hermanos? Es una transformación, es un milagro de Dios, de cambiar a estas personas, de ver aquella raza judía que se sentían ellos no aceptados, los gentiles no se sentían aceptados por los judíos, ahora les estaban ayudando, les estaban apoyando. Y en algo que duele en el bolsillo, con dinero, hermanos, con dinero y más allá de lo que podían. Pues esto es un milagro de Dios, una transformación. Pablo los llama
a la acción. Y lo hacen con mucho gusto. Está bien que no nos acepten, pero apóyenlos de todos modos, de todas maneras, den la ayuda. Les anima el apóstol Pablo. Y lo hacen con mucho gusto, logrando unidad donde había división. Una transformación, hermanos. Qué maravillosa manera de obrar de nuestro Dios. Y el segundo aspecto de esta historia transformadora es la participación. La participación, y aquí lo podemos notar en la escritura de versículo 9, que ya leímos, pero vamos a verlo a más detalle. Donde está diciendo Pablo, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico. Pues tenía todo el universo entero de nuestro Señor Jesucristo, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, se despojó de todo aquello, dejó todo aquello para venir a nuestro mundo. ¿Y de qué manera entró a nuestro mundo, hermanos? ¿Cómo nació en aquel lugar todo apestoso, en aquel establo quizás lleno de moscas, maloliente? Ahí nació nuestro Señor Jesucristo, siendo tan rico, dueño de todo lo que existe, se despojó de ello, abandonó aquello y entró a nuestro mundo para hacerse pobre. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Sí, hermanos, ahí dice Pablo a los romanos que somos coherederos con Jesucristo. Jesucristo va a compartir y ya está compartiendo su vida rica, su vida llena de dones con nosotros, y todo el universo lo está compartiendo con nosotros. ¿Qué palabras tan alentadoras le está diciendo aquí a los corintios? Ustedes van a ser ricos, y se los dice en el versículo que leímos 7 anteriormente. Ustedes son ricos en todo. ¿Por qué? Porque con la pobreza de nuestro Señor Jesucristo, ustedes ya tienen abundancia de dones. No le está prometiendo millonadas de dinero. Le está prometiendo una vida, la vida de Dios, que es todo. ¿Para qué queremos más? Si tenemos la vida de Dios, hermanos, con los dones espirituales somos más que ricos. Ustedes llegarán a ser ricos. Y es algo que no entendió aquel joven, el joven en los tiempos de Jesús. ¿Recuerdan aquel episodio? Una de las pocas contactos que tuvo Jesucristo con pláticas con una persona rica. El encuentro de Jesús con el joven rico. Allí está en Mateo 19. En Mateo 19, y cómo Jesucristo le dice a este joven rico, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego vienes y me sigues. Hermanos, más claro no podría estarle diciendo Jesucristo. Sí, tenía muchas riquezas esta persona, este hombre. Pero le está diciendo Jesucristo, despréndete de todo aquello y sígueme. ¿Qué le podría faltar o qué nos puede faltar con Jesús, hermanos? Si seguimos a Jesús, ¿qué nos puede faltar? Se lo está diciendo aquí a los corintios el apóstol Pablo, que los amó tanto que vino a este mundo a tomar forma humana para ser uno como nosotros. Y aquí Jesús le está diciendo a este joven rico, despréndete de todo aquello
deja todo aquello. Jesús le pide que no lo tenga todo, que experimente que le falte. Un hombre rico, pues, no padece de una necesidad, tiene los recursos para suplir esa necesidad. Pero Jesús quiere que este joven lo siga. Y para poder seguirlo, sabía Jesús que amaba mucho sus riquezas. Y pues es una plática que tiene con este joven, que ahí está involucrado de pues amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, porque le dice que guarde los mandamientos. Y el joven le contesta, pues yo los he guardado toda la vida. Y pensaba que Jesús le iba a decir que hiciera algo más que él estaba al alcance de él. Es decir, que se le facilitaba como un hombre religioso que era. Mas Jesús le está pidiendo, despréndete de todo. Siente que siente esa debilidad de no tenerlo todo. Le está pidiendo hacer algo que este joven buscaría evitar. Experimentar no tenerlo todo, experimentar debilidad. Pero le está diciendo Jesús, sígueme, conmigo vas a ser fuerte, en otras palabras. Conmigo no te va a faltar nada. Pablo pregunta algo similar a los corintios. Pablo le está diciendo aquí, escribiendo a los corintios, que participen en renunciar a algo para mantener a una iglesia hermana, a la iglesia de Jerusalén. No les pide que den con la promesa de que se les va a devolver más dinero. No los engaña. No le está pidiendo que no les va a ocurrir nada malo, que no van a sufrir, que no van a padecer absolutamente de ningún problema. No le está prometiendo esto. Le está invitando y les pide a que renuncien a algo, para tener el privilegio de participar en la obra de Dios. Lo que sí Pablo les ofrece es el involucrarse en la vida de Dios, en la obra de Dios. Como ya vimos, Jesús entró a este mundo de una manera muy vulnerable, recién nacido, totalmente indefenso, siendo el creador del universo. Al tomar forma humana, se desprendió de todo, de toda su gloria y majestad, de todo su poder, sabiendo que podía ser ignorado, olvidado, inclusive rechazado, mas no le importó. Confió en Dios Padre, confió en su Padre, confió totalmente. No le iba a faltar nada porque estaba totalmente rendido, entregado y en las manos de Dios Padre. Confiaba totalmente en él. Pablo llama a la iglesia de Corinto a participar en este tipo de abandono. Está escribiendo aquí. Y la conclusión en este punto nos lleva a un tema muy importante del Evangelio, que Jesús fue un ser humano para que pudiéramos actuar como Él. Por eso tomó forma humana, para que viéramos nosotros los humanos que podíamos seguir su ejemplo, que podíamos actuar como Él, ser como Él.
Y ese es el propósito de nuestro llamado, ser como Jesús, no llegar a ser dioses, sino ser como Jesús, el humano. Jesús, el humano, dejó su trono al lado del Padre para mostrarnos que la humildad es la clave de la libertad. Al ser humilde no se siente uno esclavizado de nada, porque está reconociendo quién es uno y a quién le pertenece. Le pertenecemos a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y el regalar es la clave de las verdaderas riquezas. Es la clave de la verdadera riqueza. El desprendernos, el abandonar aquello que a veces nos da seguridad. No está la seguridad en nuestro trabajo, en nuestra economía, en que tenemos una casa. Nuestra seguridad está en Dios, está en Jesús. Y Pablo les pide a los corintios, al igual que a nosotros, que amemos como Jesús ama. Al unirse a la obra de Cristo para renunciar a algo, para apoyar a otra persona, la iglesia de Corinto no estaría ganando favores ni prestigios. Entonces, ¿qué es lo que ganaría? Conocer a Jesús, hermanos. Conocer a Jesús, el participar con Jesús, el involucrarse con Jesús en su obra, le vamos conociendo. ¿Qué sucede cuando se involucra usted con otra persona, lo que tenemos en casa, nuestro cónyuge, nuestros hijos? Al involucrarnos con ellos, al participar más con ellos, les conocemos más. Decimos que los conocemos, pero les conocemos más al participar e involucrarnos con ellos. Y esto es lo que Pablo le está mostrando a los corintios, que al participar en esta colecta, vendrían a conocer más a Jesús, a actuar como Jesús, a participar con Jesús, y de esa manera lo conocerían mejor, mucho más. ¿Y quién no quiere conocer a Jesús más y más y más? Hermanos, yo me deshago por conocer más a Jesús, más y más. Es lo mejor que me puede suceder, conocer a Jesús más y más y más. Y esto nos lleva, hermanos, al tercer punto, donde aquí se involucra este pueblo, salta este pueblo. Este pueblo, ¿quién es, hermanos? Esta es una historia dentro de esta historia transformadora. De una manera breve se los dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 15. Como dice la Biblia, no lo está inventando el apóstol Pablo, está en las Escrituras. Ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Qué interesante, hermanos. Qué profundo es esto. Ni le sobró al que recogió mucho. O sea, aquella persona como el joven rico que tenía muchas riquezas, sentía que pues todavía necesitaba algo más, acumular más riquezas. Pero puede decir, no me sobra nada para dar a los pobres. Pero aquí Dios nos enseña con esta experiencia con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan aquel episodio en Éxodo 16? De donde toma estas frases el apóstol Pablo, que Dios les manda pan del cielo, el maná. Y Moisés, quien escribió el Éxodo, dice, ni le sobró al que recogió mucho,
ni le faltó el que recogió poco. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos? De que con Dios tenemos lo necesario. No nos sobra, pero no nos falta. Porque Dios es el proveedor, da lo necesario, da lo suficiente, lo que en su sabiduría considera para nuestro beneficio. Este pueblo de Israel, el apóstol Pablo, lo está conectando con Corinto, con ese Corinto pagano, licencioso, mundano. Y le dice que el pueblo elegido de Dios no es la nación de Israel. No es lo que les quiere estar diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque tiene que introducir en esta carta siglos, muchos siglos después, al pueblo de Corinto. Les tiene que decir esta experiencia del pueblo de Israel, de un pueblo de antigüedad, un pueblo que pues es al que va a apoyar la iglesia de Corinto. Dice que el pueblo elegido de Dios no es la nación de Israel. No nada más son aquellos que Dios llamó para ser su pueblo escogido, sino todas las personas que aceptan a Cristo. El pueblo elegido de Dios son todos aquellos que siguen a Cristo, que aceptan a Cristo, que lo reconocen como su Señor y Salvador. De manera que les está diciendo el apóstol Pablo a los corintios: Corinto, este es tu pueblo, estos son tus hermanos. Te tienes que identificar con ellos porque son tus hermanos en la fe, son tu pueblo también, tanto israelitas como corintios, como macedonios, aquellos que aceptan a Cristo son el pueblo de Dios, son el pueblo de Dios. Y hermanos, ¿cómo nos habla este mensaje de Pablo hoy en este siglo XXI? Muchos años después, quizás casi 2000 años después, ¿cómo nos habla esto que escribió el apóstol Pablo a los corintios? ¿Qué significa eso para nosotros siglos después en un mundo abarrotado y ajetreado? Porque podríamos decir, bueno, eso fue algo que ocurrió hace muchos años. Eso es aquello que pasó en la antigüedad. Bien, esta es la aplicación para cada uno de nosotros. En cuanto a la transformación, hermanos, piense en la unidad internacional, en el cuerpo de Cristo y la transformación que esto muestra al mundo. Es muy interesante que nos llamemos comunión de gracia internacional y cómo esto va invitándonos, va llamándonos a estar cada día más unidos, a ser un cuerpo en Cristo, al igual de que todos aquellos de otros grupos que aceptan a Cristo y que siguen fielmente a Cristo. Pero me parece muy interesante lo que hemos vivido nosotros en los cambios en la iglesia, de cómo Dios nos ha ido cambiando, transformando, y de que ya vamos creciendo en aceptarnos más y más unos a otros, y de que somos un solo cuerpo, y nos podemos identificar con un hermano en el África, con un hermano en América Latina, con un hermano en los Estados Unidos. Y me parece muy interesante también que las conferencias que antes, pues, a veces ni nos enterábamos que había conferencias internacionales, pues ahora ya va a estar, por ser virtual,
es uno de las bendiciones de la pandemia. Por ser virtual ya no va a ser presencial por la cuestión de la pandemia, y ser virtual las conferencias internacionales, pues ya está al alcance de usted y de mí, de cada uno de los miembros de la iglesia y de la persona que quiera registrarse ahí en la página de la iglesia en inglés. Y pues si tiene dudas al respecto, se puede comunicar con el hermano Alfredo, con Selena o conmigo, y guiarnos a que usted puede estar ahí de manera virtual presente en las conferencias. Va a haber traducción en español en cuanto a las pláticas principales, y el material que no se traduzca en el futuro se va a traducir para compartirlo con la membresía. De manera que nos sentimos más unidos alrededor del mundo, y esto para impactar el mundo, hermanos, para que haya una transformación también en el mundo. Para ello, pues se requiere la participación, la participación de donde Jesús nos está diciendo ahí en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ya lo vimos en otro mensaje de cómo Jesús nos está invitando al unirnos a Él, al participar con Él, de que podemos experimentar esa vida abundante que Él vino a traer a este mundo. Lo está diciendo en Juan 10:10. No es algo para el futuro, es algo que ya podemos vivirlo, experimentarlo, al participar con Jesús. Al seguir a Cristo, no lo vamos a hacer para ganarnos el favor de Dios. Él nos da gratuitamente su vida. Él nos ama profundamente en cualquier situación que estemos. Seguir a Cristo es para entrar plenamente en la vida de Dios y tenerla en abundancia, tenerla abundantemente, siendo humildes y reconociendo que así como Jesús fue exaltado, Él nos lleva a nosotros y somos exaltados con Él. Ahí nos dice las Escrituras que estamos en lugares celestiales con Cristo. Y al ser participativos con Él, hermanos, vamos a encontrar las verdaderas riquezas y la verdadera libertad. Esa es la verdadera riqueza. En eso sí, Pablo les promete que van a ser ricos, y es ciertísimo de que al seguir a Cristo vamos a encontrar la verdadera riqueza y la verdadera libertad. Esa es la verdadera vida, la vida en abundancia. ¿Y la historia qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Algo que ya ocurrió, algo que ya pasó. Pero como cristianos, la historia aún fluye por nuestras venas. Aún tenemos que ver que fluye por nuestra sangre. Tenemos que reconocer que está fluyendo en nuestras venas. Esos grandes héroes de la fe que leemos en las Escrituras, de Moisés, de Josué, de David, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de María, hombres y mujeres, héroes y heroínas, son nuestras hermanas y hermanos mayores en este momento, hermanos. Qué hermoso sentirse hermanado con David. Yo le voy a decir a Sansón, oye Sansón, unas luchitas. y es que es maravilloso identificarse y sentirse que somos todos el pueblo de Dios, todos los que seguimos a Jesucristo, todos los que creemos en Jesucristo, todos los que aceptamos en Jesucristo, aceptamos y reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Para ir terminando, hermanos, esta historia transformadora que relata aquí el apóstol Pablo en Corintios, donde él está llamando
a esta comunidad, a esta iglesia, a participar en la vida y el reino de Dios a través de esta colecta para Jerusalén. Sabía el apóstol Pablo que su ofrenda no solo resultaría en expandir la iglesia, que la iglesia creciera, y no solo resultaría en apoyar a los pobres, en dar esa ayuda a la gente necesitada en Jerusalén. No solamente resultaría en eso, hermanos, sino lo más importante, su ofrenda resultaría en que ellos encontraran a Jesús. Y esa es la conclusión final del apóstol Pablo, también para usted, hermano, para usted, hermana, que cada día nos encontremos con Jesús, nos abracemos de Él y en Él tenemos más de lo que podemos imaginar, la más grande riqueza y la mejor vida. Termino con una oración, hermanos. Nuestro amado y bondadoso Padre, te damos muchísimas gracias por este privilegio de formar parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por invitarnos a participar contigo. Verdaderamente tienes vida abundante para nosotros. Verdaderamente tienes riquezas en abundancia para nosotros. La riqueza de tu vida, la riqueza de tus dones, de caminar contigo, de sentirte a nuestro lado, de que en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, no estamos solos. Estás ahí con nosotros acompañándonos. Tú viviste ello. Tú nos comprendes y nos entiendes perfectamente. Tú nos animas a seguir adelante. Tú nos ayudas para que veamos que no estamos solos. Entendamos que no nos abandonas. Comprendamos que estás siempre a nuestro lado y eso nos llena de fortaleza, Señor. Y eso nos llena de consuelo, nos anima y nos motiva para participar contigo, para acompañarte en esta tarea que tú estás haciendo en esta tierra, que dejaste todo, tu gloria, tu majestad, para venir a involucrarte en este mundo lleno de pecado. Pero nos invitas a salir del pecado, a dejar la vida esta que conocemos y experimentar y empezar a vivir más y más tu vida. De involucrarnos en tu reino, en extender tu reino en esta tierra, en participar contigo, Señor, para que más y más personas conozcan de tu vida y acepten vivir tu vida, Señor. Qué maravilloso llamamiento nos haces. Qué grandiosa obra nos has invitado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a involucrarnos. Y no estamos solos. Podemos sentirnos y nos sentimos motivados y animados por aquellos hombres y mujeres que tú usaste en el pasado, que son nuestros hermanos y hermanas. Qué hermoso, Señor, formar parte de tu familia. Te alabamos, te adoramos, te servimos y ayúdanos, Señor, a participar contigo, a involucrarnos cada día más contigo, porque eso es la verdadera riqueza y la verdadera vida. Te alabamos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.